los que dieron clic a este podcast pensando en que si voy a hacer una crítica destructiva basado en el título de este podcast, no. En ningún momento, simplemente quiero hablar de mi experiencia. Entiendo perfectamente que hay congregaciones que necesitan tener una oficina administrativa todos los días. Yo he trabajado en diferentes congregaciones. Cuando hablo de iglesia, yo sé que somos una sola iglesia, pero yo me estoy refiriendo ahora a congregaciones específicas. Algunas con cobertura denominacional, otras sin cobertura, simplemente congregaciones interdenominacionales. Y yo he estado en diferentes tipos de congregaciones, iglesias grandes, donde tienen un colegio, donde es necesario tener secretarias, contadores, administradores, asistentes, etc. Y en iglesias que simplemente se abren los días de culto. Puede variar por la cantidad de gente en cada una de estas congregaciones. Entonces no estoy en contra de ver a una iglesia como una empresa, no, porque algunas congregaciones grandes se deben manejar de una manera similar a una empresa, pero nunca convertir una congregación en una empresa, que nunca una congregación sea principalmente una empresa. Puede manejarse como tal. Necesitan, en mi país se llama personería jurídica. Se forma una directiva, se recogen firmas, se manda la solicitud a dicho registro de cada gobierno y luego se le pone un nombre, un presidente, un vicepresidente, un tesorero, etc. Esas son cosas básicas que debe cada congregación someterse a las leyes de cada país. ¿Cuánta iglesia desordenada simplemente alquilan un local, se congregan en un garage? Yo sé que algunas estarán empezando, 6 personas, 10 personas, pero cuando ya comienzan a recibir ingresos, hablo de dinero, cuando ya comienzan a crecer en número de gente, de personas, es necesario ordenar la casa y someterse a las leyes de cada país. En mi país, personería jurídica, como lo dije hace un rato. Cada iglesia debe ordenarse. Y si Dios da el crecimiento para esta congregación y comienzan a haber docenas de personas o cientos de personas, suele suceder que corren el riesgo de perder el enfoque correcto. Lo digo por experiencia. Yo he estado en algunas congregaciones que comenzaron con 8 personas, luego 40, 100, 200 y así sucesivamente. Y algo que es muy lógico es que mientras más gente hay, más dinero ingresa. Y ya es necesario, o por lo menos debería ser lo correcto, que un solo pastor no puede pastorear a más de... ¿Cuántas personas creen ustedes? 30, 40, 100. Es absurdo que una persona pueda pastorear a más de 50 personas. Es absurdo que un pastor solamente pueda hacerse cargo de 75 personas. Es necesario tener otros pastores asociados, copastores, para poder hacerse cargo de las ovejas, de las personas. Yo no creo en las estructuras piramidales donde hay un hombre en la cabeza, en la punta de la pirámide, y se tiene que hacer todo lo que él dice. Esa no es
el diseño bíblico. Eso no es lo que Jesús enseñó. Y si pueden leerlo ustedes, hay requisitos para empezar para estas personas que anhelan ser pastores u obispos, como lo llama la palabra en la carta a Tito. Marido de una sola mujer, no dado al vino, no amante de ganancias deshonestas, habla de dinero, tener en sujeción a sus hijos, entre otras cosas. Entonces, mi corto podcast de hoy es: ¿se puede tratar una iglesia, se puede manejar una iglesia como empresa? Sí. Tesoreros, administradores, contadores, supervisores, oficinas, secretarias, trabajadores de mantenimiento, etc. El problema es cuando el corazón de este pastor, de este ángel, como lo llama el libro de Apocalipsis, cuando Jesús pidió a Juan que escribiese lo que veía y que lo enviara las cartas a cada ángel de las 7 iglesias de Asia. Entonces, cuando este pastor, cuando este líder ministerial, como ustedes quieran llamarlo, el corazón le comienza a cambiar. Cuando su staff ministerial comienza a ver a la iglesia como una empresa lucrativa, que no estoy en contra de que lo sea, cuando la cosa es en justa medida y razón. ¿Recuerdan la palabra cuando dice que el obrero es digno de su salario? Yo lo creo. Muchos nos dedicamos al ministerio a tiempo completo y vivimos económicamente de ofrendas, de donaciones. Jesús habló de dinero. ¿Cuántas veces habló Jesús de dinero? Dijo una vez: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, con una moneda en la mano. Jesús habló de dinero muchas veces. Dice la palabra que habían personas que mantenían el ministerio de Jesús con dinero. Todos entienden de lo que hablo. No voy a hablar profundamente de dinero, pero me entienden de lo que hablo. El obrero es digno de su salario. Y entonces muchos vivimos de ofrendas, de donaciones, me incluyo. Pero cuando comienza a hacerse efectivo aquel verso que dice: raíz de todos los males es el amor al dinero. Ustedes pueden buscarlo en 1 Timoteo 6. ¿Quieren buscarlo? 1 Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Jamás una iglesia, una congregación puede ser pastoreada por un hombre que sea más empresario que pastor. Nunca. O sí puede, porque abundan. Hay cantidad de hombres empresarios que un día se aburrieron de andar de iglesia en iglesia. Un día se cansaron porque, lo diré con mucho respeto, a algunos empresarios les cuesta sujetarse a lo que sus pastores le piden. Muchos, no todos, pero la gran mayoría creen que por tener dinero pueden hacer lo que quieren y se tiene que hacer lo que ellos quieren en la iglesia. ¿Y tú de dónde dices eso, Abraham? Tú no sabes, porque lo he vivido. Tengo tantos años de ver pastores sometidos a la autoridad de un hombre que les paga el local, de ese fiel diezmador, que ni creo que den lo que realmente deberían de dar, pero dan lo suficiente como para pagarle la cuota del carro al pastor o el colegio de los hijos. ¿Es malo? No, no es malo, es una bendición. El problema es cuando estos señores comienzan a querer mandar en la congregación y que se haga lo que ellos quieren.
Y no solo eso, sino que los pastores comienzan a vivir para servirles a ellos. Y no debe ser así. Entonces muchos de estos hombres, yo los he visto salir de las congregaciones a poner su propia iglesia. Porque de entrada, ¿no? Mi iglesia, cuando la iglesia le pertenece solo a Dios. Entonces hay cantidad de hombres, quizás con una buena intención, quizá con el anhelo de servir. El problema es que no podemos servir a dos señores. El problema es que la palabra lo dice, que no se pueden servir a dos señores, que le quedas bien a uno y le quedas mal al otro. Entonces cuando el corazón comienza a cambiarse de posición y se comienza a ver la iglesia con un enfoque empresarial, lo diré una vez más, difícilmente un hombre que tiene el corazón más porcentualmente de empresario podrá ser un buen pastor. Verá la iglesia como una empresa. Querrá hablarle a sus empleados, querrá hablarle a las personas que trabajan en esa iglesia, en el área administrativa, como empleados. ¿Cuánta gente hay que manejan la iglesia como una empresa y cuando un empleado se enferma no le quieren pagar? Cuando se enferma, cuando es verdadera la enfermedad y no les pagan, y teniendo dinero porque pretenden mejor comprar un televisor, una pantalla para ponerla enfrente, pretenden mejor comprar otras cosas, cuando lo primero que deberían velar es por la gente. Pero como lastimosamente tienen la mente de empresarios, trasladaron su mente empresarial a la iglesia. Y perdónenme, no se puede. No se puede. Entonces, vuelvo a decirlo, para el que está oyendo, quizás no desde el principio, no es mi intención criticar o más bien negar que una iglesia se puede o se debe manejar parecido a una empresa. No, así debe de ser. El orden es importante. La personería jurídica está registrados en las leyes del gobierno de cada país. Pero en ningún momento un pastor puede tener el corazón más empresarial que ministerial, porque comenzará a maltratar gente, comenzará hasta a evadir impuestos, quizás. En algunos países que las iglesias paguen impuestos, en mi país no pagan. Asumo que quizás en toda América Latina no se pagan impuestos en los países, pero comenzará probablemente a gritarle a sus empleados, comenzará a maltratarles, a querer que las cosas se logren con marketing. ¿Cuántas iglesias vi crecer a base de marketing? Y no a base, si se puede decir, de la presencia de Dios, con base en la presencia de Dios. Sí, hermanos que me escuchan, hay dos maneras de hacer crecer una congregación: con marketing, publicidad. ¿Es malo? No. Está el Facebook, cualquier otra red social, está bien, pero también hay otra manera, esperando que sea el Señor el que guíe los pasos del staff administrativo de cada congregación. Si es que hay un staff, diáconos, ancianos, consistorio, directiva, como le quieran llamar. En cada congregación, escúchame, yo no sé a qué iglesia vas, pero si tu congregación donde asistes no hay una directiva, no hay un cuerpo de ancianos, de diáconos, de líderes, de ayudas que estén decidiendo juntamente con el pastor, si en tu congregación las cosas se hacen como tu pastor dice, sí o sí, y no hay
nadie que le pueda decir que no. Estás congregándote en una iglesia con detalles importantes. Debes tener cuidado. Si tú te das cuenta que la gente, que tú como líder no le puedes decir que no a tu pastor, estás congregándote, estás trabajando en una iglesia con miras más empresariales que otra cosa. Tu pastor necesita ayuda, no puede hacerlo todo. Si tú estás oyendo esto y te congregas en una iglesia así, en vez de decir, me voy, no, ve y trata de ayudar a tu pastor, a tu líder. Ora, que el Espíritu Santo te llene el corazón y te dé gracia para que puedas ir y hablar con él. Si no te escucha, porque es una persona que hace lo que quiere y no se le puede decir nada, y no se le puede cambiar de manera de pensar, entonces ora otra vez y pregúntale al Espíritu Santo si estás en el lugar correcto. Escuchen esto, Hechos capítulo 6. Dice, entonces, 6:2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud. Y escogieron, y aquí menciona los nombres. El primero fue Esteban, el que murió apedreado. Ve y ayuda a tu pastor. O pregúntate, en la iglesia a la que voy, ¿mi pastor es el jefe o es el pastor? Porque aunque tu pastor o cada pastor tiene autoridad, no puede comportarse como un jefe. Tiene que ser un líder. El líder no dice vayan, dice vamos. El líder, el ministro, no dice hagan, les guste o no, dice hagamos. Esa es la diferencia entre un jefe, entre un gerente y un líder espiritual. Con todo respeto, no puedes tener a un déspota como pastor, como líder. A un hombre que te diga, aquí las cosas se hacen como yo digo y punto. ¿Puede pastorear? Claro que puede pastorear. Hay cientos de miles jactándose de los púlpitos. Yo aquí mando y aquí se hace lo que yo digo, y al que no le gusta que se vaya. Está en su derecho de decirlo, pero de pastor no tiene nada. Puede ser un buen predicador, excelente predicador, pero lastimosamente ve la iglesia como empresa, como un negocio. Ahora, ¿te toca a ti y a mí juzgarlos? No, yo solo te digo la verdad. Le tocará a Dios cuando nos pida cuentas a cada uno. O si tienes un pastor posesivo que no te deja ir a otra congregación, o te invitan, si eres músico, ministro de alabanza o predicador, y te invitan a predicar a cierto lugar, y probablemente ese lugar sea un lugar sano, con sana doctrina, pero solo porque a tu pastor no le gusta que vayas a otro lado, no te da permiso de ir. Suele suceder también. Hay cantidad de casos que conozco. Escuchen lo que dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Versículo 2. Apacentad la grey de Dios. ¿Qué es la grey? La iglesia, la congregación, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Si tu pastor está obligado, si está allí porque ni modo, difícilmente las cosas van a funcionar bien. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. O sea, no voy a poner una iglesia para hacer dinero. No es la motivación, no es el propósito correcto, no es el enfoque. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto.
Escuchen esto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. No puede ser un pastor posesivo. No es Coca-Cola y Pepsi, que los que trabajan en Coca-Cola no pueden tomar Pepsi y viceversa. No es una empresa, no es Barcelona Real Madrid, que Dios mío, cuidado con... No es así la iglesia. Aunque muchos la quieran ver como empresa, quieran hacer de la iglesia una empresa, no es posible. Tiene algunas cosas en común como la empresa. Ya lo he mencionado 2 veces, lo volveré a decir. Personería jurídica, un staff, un contador, un auditor, un administrador, para hacer las cosas bien, para administrar sabiamente el dinero que entra para la obra de Dios. Hay muchos pastores que se llevan la ofrenda entera, cada domingo, cada día de culto, y Dios sabe qué hacen con el dinero y no dan cuentas. Tenemos que ser ordenados en nuestras congregaciones. No es posible, no debe ser así. Qué lindo lo que dice la palabra, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. Tu pastor debe ser un hombre honesto, correcto. No hablo quizás tanto de carácter, porque hay hombres muy callados que no andan abrazando a todo mundo. Pero esos hombres de Dios, a la hora de un funeral están allí, a la hora de una enfermedad están allí. No me refiero a buenos predicadores o predicadores no tan buenos. Hay excelentes pastores que no son tan buenos predicadores. Y hay excelentes predicadores que lo último que son es ser un pastor. Posesivos, manipuladores. No, hermanos, no puede ser así. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cada uno tendremos lo que nos corresponde. Dios es un juez justo. Y este podcast, esta reflexión, no es para que mañana digas, me voy de ahí, no. O tal vez sí. Si has tratado de ayudar, si eres empleado de una congregación y no le puedes decir nada a tu pastor, porque si le dices que no algún día algo, al siguiente día serás desempleado. Yo te animo a que hables, a que ores primeramente, que hables en amor. ¿Saben algo? Yo creo que muchos pastores, ni siquiera ellos, digamos, son tan responsables, no quiero decir culpables. El problema es que se rodean de gente que les dicen que sí a todo. A veces, a nuestros líderes hay que decirles que no. Evidentemente me refiero cuando proponen algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Es decir, a veces se proponen cosas que son buenas, pero que no están de acuerdo a la palabra de Dios, no son bíblicas. Y también hay hombres de Dios muy sabios, muy prudentes, que a veces les gana la emoción, les gana la tristeza. Quieren actuar de alguna manera con algunas personas, pensando hacerles un bien, y no se dan cuenta que en vez de hacer un bien, probablemente hagan un daño. Ahí es donde los diáconos, los ancianos deben surgir y decirle, pastor, consideramos que la mejor manera de actuar sería esta. No queremos faltarle el respeto, pero creemos que esta vez, pastor, no es
de la manera como usted lo está proponiendo. La Biblia dice esto, esto y esto, y la Biblia es clara, y lo que usted está proponiendo parece bueno, pero no es. ¿Me entienden el espíritu con que lo hablo, verdad? No estoy diciendo que se pase por encima de la autoridad de este hombre de una manera irrespetuosa, no. A veces ellos también se equivocarán y es donde nosotros o su cuerpo oficial, ayuda de trabajo, deben decirle de vez en cuando al pastor que no. Y entonces probaremos qué tan humilde es ese hombre, porque un pastor no puede dejar de ser humilde. Un pastor no puede dejar de ser manso. Jesús lo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Muchos hombres lo que necesitan es que ores, que te llenes del Señor, del Espíritu Santo y vayas y hables con Él. Yo recuerdo hace años que salí de una iglesia muy grande en la que lamentablemente ya no me alcanzó el tiempo para poder ayudar a este hombre de Dios. Lastimosamente él venía de una familia empresarial y traía las costumbres de empresa a la iglesia. Y yo en mis últimos meses, hasta entonces, pude orarle al Señor y decirle: Señor, dame gracia para poder hablar con mi pastor. Y cada vez que yo hablaba con él un tema complicado, no encontraba en él un hombre déspota, no. Siempre encontré un hombre que me decía: Abraham, tenés razón. Pero ¿saben qué es lo que pasa, amigos, hermanos? Que a veces llegamos y decimos: es que usted le hemos dicho tantas veces y usted tiene la culpa. Oraste, hablaste con Dios antes, le pediste que te diera esa maravillosa gracia para poder hablarlo. Trabajas en una iglesia en la que tu pastor es más jefe que líder. Habla con él. Y si definitivamente el tiempo pasa y tú te vas sintiendo incómodo, entonces vete de ahí. Yo aprendí muchas cosas hermosas en esta iglesia donde estuve por 10 años y aprendí cosas que no estuvieron tan bien. Pero el día que me toque cumplir mi llamado pastoral, yo sabré qué hacer y qué no hacer. Y lo que no sé qué hacer y cuando me equivoque, solo le pido al Señor que me ayude a escuchar esas voces que siempre están cerca para decirnos: pastor, eso no está bien. Y el día que yo pierda ese concepto de trabajo en equipo, entonces no estoy haciendo nada al frente de una obra. Queridos hermanos y amigos, Dios es bueno. Oremos. Pidámosle a Él que nos ayude a ayudar a nuestros pastores, a nuestros líderes. Y para terminar, les recuerdo, una iglesia se puede manejar con algunos detalles de empresa, mas nunca convertir a una congregación en una empresa, y mucho menos con fines de lucro. Ora, pídele al Señor. Si algún pastor escuchó este podcast, aunque sea por curiosidad, y el Señor le habló: querido pastor, querido líder, es tiempo de modificar nuestra vida. Tengamos una ofrenda, un sueldo, un salario, como pastores, como líderes. Si pueden contratar a un ministro de alabanza y bendecirlo con una ofrenda, háganlo. No es malo, no estoy nunca en contra de eso. Porque el obrero es digno de su salario, pero nunca el corazón se nos debe transformar de siervos, de ministros, a jefes y mucho menos a empresarios.